Sección 13.2. Proceso: planificar el involucramiento de los interesados. Planificar el involucramiento de los interesados es el proceso de desarrollar enfoques para involucrar a los interesados del proyecto, con base en sus necesidades, expectativas, intereses y el posible impacto en el proyecto. El beneficio clave es que proporciona un plan factible para interactuar de manera eficaz con los interesados. Este proceso se lleva a cabo periódicamente a lo largo del proyecto, según sea necesario. Temprano en el ciclo de vida del proyecto se desarrolla un plan eficaz que reconoce las diversas necesidades de información de los interesados del proyecto. Este plan se revisa y se actualiza periódicamente a medida que cambia la comunidad de interesados. La primera versión del plan de involucramiento de los interesados se desarrolla una vez identificada la comunidad inicial de interesados mediante el proceso Identificar a los interesados. El plan de involucramiento de los interesados se actualiza periódicamente para reflejar los cambios en la comunidad de interesados. Las situaciones disparadoras típicas que requieren actualizaciones del plan incluyen, entre otras: cuando comienza una nueva fase del proyecto, cuando existen cambios en la estructura de la organización o dentro de la industria, cuando nuevos individuos o grupos se transforman en interesados, los interesados actuales ya no forman parte de la comunidad de interesados o la importancia de determinados interesados para el éxito del proyecto cambia. Y, cuando las salidas de otras áreas de procesos del proyecto, tales como la gestión de cambios, la gestión de riesgos o la gestión de incidentes, requieren una revisión de las estrategias de involucramiento de los interesados. Los resultados de estos ajustes pueden ser cambios en la importancia relativa de los interesados que han sido identificados. Entradas del proceso: planificar el involucramiento de los interesados. Entrada 1. Acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto contiene información sobre el propósito, los objetivos y los criterios de éxito del proyecto que puede ser considerada al planificar cómo involucrar a los interesados. Entrada 2. Plan para la dirección del proyecto. Los componentes del plan para la dirección del proyecto incluyen, entre otros: A. Plan de gestión de los recursos. El plan de gestión de los recursos puede contener información relativa a los roles y responsabilidades del equipo y de otros interesados enumerados en el registro de interesados. B. Plan de gestión de las comunicaciones. Las estrategias de comunicación para la gestión de los interesados y sus planes de implementación son a la vez entradas y receptores de la información de los procesos de gestión de los interesados del proyecto. C. Plan de gestión de los riesgos. El plan de gestión de los riesgos puede contener umbrales de riesgo o actitudes frente al riesgo que pueden ayudar en la selección de la combinación de estrategias óptima para el involucramiento de los interesados. Entrada 3. Documentos del proyecto. Los documentos del proyecto que pueden considerarse como entradas para este proceso, especialmente una vez realizada la planificación inicial, incluyen, entre otros: A. Registro de supuestos. El registro de supuestos contiene información sobre supuestos y restricciones y puede estar vinculado a interesados específicos. B. Registro de cambios. El registro de cambios contiene cambios en el alcance original del proyecto. Generalmente se vincula a interesados específicos porque estos pertenecen a distintas categorías que solicitan ciertos cambios, toman decisiones sobre las solicitudes de cambio o se ven afectados por la implementación de los cambios aprobados. C. Registro de incidentes. La gestión y resolución de incidentes contenidos en el registro de incidentes requerirá de comunicaciones adicionales con los interesados afectados. D. Cronograma del proyecto. El cronograma contiene actividades que pueden vincularse a interesados específicos como dueños o ejecutores. E. Registro de riesgos. El registro de riesgos contiene los riesgos identificados del proyecto y generalmente los vincula a los interesados específicos, ya sea como dueños del riesgo o como sujetos al impacto del riesgo. F. Registro de interesados. El registro de interesados proporciona la lista de interesados del proyecto, incluidos datos de clasificación adicionales y demás información. Entrada 4. Acuerdos. Al planificar la participación de contratistas y proveedores, la coordinación generalmente implica trabajar con el grupo de adquisiciones o contrataciones de la organización para asegurar la gestión eficaz de contratistas y proveedores. Entrada 5. Factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa que pueden influir en el proceso planificar el involucramiento de los interesados incluyen, entre otros: cultura, clima político y marco de gobernanza de la organización.
Políticas de gestión de personal. Apetitos al riesgo de los interesados. Canales de comunicación establecidos. Tendencias, prácticas o hábitos globales, regionales o locales. Y, distribución geográfica de instalaciones y recursos. Entrada 6. Activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso planificar el involucramiento de los interesados incluyen, entre otros, políticas y procedimientos corporativos relativos a medios sociales, ética y seguridad. Políticas y procedimientos corporativos para la gestión de incidentes, riesgos, cambios y datos. Requisitos de comunicación de la organización. Guías estandarizadas para el desarrollo, intercambio, almacenamiento y recuperación de información. Repositorio de lecciones aprendidas con información acerca de las preferencias, acciones e involucramiento de los interesados. Y, herramientas de software necesarias para apoyar el involucramiento eficaz de los interesados. Herramientas y técnicas del proceso planificar el involucramiento de los interesados. Herramienta y técnica 1. Juicio de expertos. Se debe tomar en cuenta la pericia de los individuos o grupos que tengan conocimientos especializados o capacitación en los siguientes temas. Política y las estructuras de poder de la organización y fuera de la organización. Entorno y la cultura de la organización y fuera de la organización. Técnicas analíticas y de evaluación a utilizar en los procesos de involucramiento de los interesados. Medios y las estrategias de comunicación. Y, conocimiento de proyectos anteriores sobre las características de los interesados, grupos de interesados y organizaciones involucradas en el proyecto actual que puedan haber participado en proyectos anteriores similares. Herramienta y técnica 2. Recopilación de datos. Entre las técnicas de recopilación de datos que pueden utilizarse para este proceso se incluye, entre otras, los estudios comparativos. Los resultados del análisis de interesados se comparan con la información de otras organizaciones u otros proyectos que se consideran de clase mundial. Herramienta y técnica 3. Análisis de datos. Las técnicas de análisis de datos que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras, A. Análisis de supuestos y restricciones. El análisis de los supuestos y las restricciones actuales puede llevarse a cabo para adaptar las estrategias de involucramiento adecuadas. B. Análisis de causa-raíz. El análisis de causa-raíz identifica las razones subyacentes para el nivel de apoyo de los interesados del proyecto, a fin de seleccionar la estrategia adecuada para mejorar su nivel de involucramiento. Herramienta y técnica 4. Toma de decisiones. Las técnicas de toma de decisiones que pueden utilizarse para este proceso incluyen, entre otras, la priorización o clasificación. Los requisitos de los interesados deben ser priorizados y clasificados, al igual que los propios interesados. Los interesados con el mayor interés y la mayor influencia a menudo se priorizan a la cabeza de la lista. Herramienta y técnica 5. Representación de datos. Las técnicas de representación de datos que pueden utilizarse en este proceso incluyen, entre otras, A. Mapeo mental. El mapeo mental se utiliza para organizar visualmente la información sobre los interesados y sus relaciones entre sí y con la organización. B. Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados. La matriz de evaluación del involucramiento de los interesados permite comparar los niveles actuales de participación de los interesados con los niveles deseados de participación necesarios para la entrega exitosa del proyecto. El nivel de participación de los interesados puede clasificarse de la siguiente manera. B.1. Interesado desconocedor. Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. B.2. Interesado reticente. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales pero reticente a cualquier cambio que pueda ocurrir como consecuencia del trabajo o los resultados del proyecto. Estos interesados no prestarán apoyo al trabajo o los resultados del proyecto. B.3. Interesado neutral. Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni lo deja de apoyar. B.4. Interesado de apoyo. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. Apoya el trabajo y sus resultados. B.5. Interesado líder. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente involucrado en asegurar el éxito del mismo. En la matriz de evaluación del involucramiento de los interesados, la letra C representa el nivel de participación actual de cada interesado.
Y la letra D indica el nivel que el equipo del proyecto ha evaluado como esencial para asegurar el éxito del proyecto deseado. La brecha entre actual y deseado para cada interesado determinará el nivel de comunicaciones necesario para involucrar al interesado de manera eficaz. El cierre de esta brecha entre actual y deseado es un elemento esencial del monitoreo del involucramiento de los interesados. Herramienta y técnica 6. Reuniones. Las reuniones se utilizan para discutir y analizar los datos de entrada del proceso de planificación del involucramiento de los interesados y para desarrollar un plan sólido de involucramiento de los interesados. Salidas del proceso planificar el involucramiento de los interesados. Salida 1. Plan de involucramiento de los interesados. El plan de involucramiento de los interesados es un componente del plan para la dirección del proyecto que identifica las estrategias y acciones requeridas para promover el involucramiento productivo de los interesados en la toma de decisiones y la ejecución. Dependiendo de las necesidades del proyecto y las expectativas de los interesados, puede ser formal o informal y muy detallado o formulado de manera general. El plan de involucramiento de los interesados puede incluir, entre otras cosas, estrategias o enfoques para involucrar a individuos o grupos de interesados.